esa maestra, ese profesor especial, o a veces, muchas veces, el profesor especial tampoco le da lugar a la maestra para preguntarle a la que tiene el quehacer diario, que tiene ese grupo todos los días, ¿por dónde andás? A ver, ¿cómo puedo yo meterme en las disciplinas, en los contenidos, en los saberes de estos niños? Entonces, bueno, la oportunidad es que vean ustedes cómo, empezando desde el arte, se fijan de manera diferente los contenidos. Lo que uno intenta, tanto la mentalidad de Mario como la mía, que adhiero totalmente, es que se convierta en educación por el arte, no que haya un espacio de 20, 30 minutos semanales donde los niños, qué sé yo, de primero a tercer grado tengan plástica, en cuarto tengan música, en quinto y sexto tengan danza, pero que sean como departamentos estancos. Intentamos que sea, que a partir de los intereses de los niños, de ese aprendizaje significativo de los niños, partiendo del arte, ingresen los demás contenidos. Lo hemos hecho con Mario en la presencialidad en el 2019, también buscando como excusa una fecha de calendario escolar, y ahora fue este desafío. El año pasado no trabajamos juntos, pero este año volvemos, me invitó y yo dije, ¿y por qué no? Y lo busqué desde varios lugares. Esto de buscarlo desde varios lugares quizá es demasiado ambicioso, pero yo creo que si les tiro una punta, van a poder darse cuenta por dónde va el camino. Y bueno, en la parte de cuando empiecen a trabajar con Laura y con Mario, con Adriana, van a trabajar uno de los lenguajes que casi no trabajamos en la escuela, que es el juego dramático, ¿no? Que es el teatro, pero el teatro como juego, ¿no? Lo que es educación teatral, como su nombre lo indica, ¿no? Entonces, poco se ve el cuerpo como medio de producción artístico. Ponemos a los nenes a representar y de buenas a primeras le decimos, vos sos el soldado, vos sos San Martín, vos sos tal, vos sos el otro, sin saber primero si ellos quieren, cómo sería ese cuerpo, qué pasaría, qué disponibilidad hay, cómo haríamos una escena. Generalmente el docente como que mira las particularidades de los niños y él le elige los roles, cuando las cosas tienen que partir al revés. No sé si cuando yo estoy contando esto a ustedes no se les dispara vivencias propias o de sus hijos, o de sus hermanos, de alguien de la familia que no quería, que le daba vergüenza, por ejemplo, estar ser partícipe activo de un acto escolar, sin embargo lo habían puesto, o que quería hacer otra cosa y le tocó un rol que no le gustaba. ¿Qué, Ivana, ibas a hablar? Sí, yo me vino a la cabeza cuando era chica, me hicieron en un acto disfrazar de árbol. Y era el papel más bajo que podía haber en la obra de teatro. Estar parada ahí sin hacer nada, sin poder demostrar nada, digamos. Bueno, ¿viste? ¿Viste? Es un sueño terrible. Y sobre todo cuando nos ponen así, de arbolito, ¿no? El arbolito es, ¿para qué estoy acá? ¿Qué pensó esa docente? Que mi cuerpo físico no se podía mover, no podía estar presente en una obra, no podía decir cosas a través de mi cuerpo. Generalmente el cuerpo es algo muy vedado y lo que nos pasó a nosotros, que no sabemos disfrutar de esa corporeidad, también le pasa al niño. A medida que va creciendo,
nosotros, los adultos, somos responsables de un montón. Muy bien, el tabú, tenés razón, sí, por tabú es una, pero muchas veces también somos nosotros los responsables de, sí, también tiene que ver con eso del cuerpo, sí, el no te toques. Voy a abrir la parte porque sí, está bien. Tiene que ver con eso y tiene que ver con el miedo al ridículo que nos hicieron poner en nuestra corporeidad. Como es algo no trabajado, o sea, fíjense, si nosotros recordamos lo que hace un bebé, lo primero que hace un bebé para manifestarse es usar su cuerpo. Ese cuerpo está libre, ese cuerpo es blando, permeable, por ese cuerpo pasa todo, por ese cuerpo conoce al mundo, las manos son las que llevan a la boca, toda su oralidad que lo pasa por su boca es la forma de conocer el mundo. Y de pronto ese cuerpo lo empezamos a encerrar, y cuando estamos ya casi en el final de la escuela primaria, ese cuerpo es un cuerpo atado, es un cuerpo rígido, pero de buenas a primeras a nosotros nos toca ser la que coordina 25 de mayo y queremos que ese cuerpo que quedó rígido detrás de una silla y que le decimos no te muevas, no hagas esto, no hables, no te levantes, cuando se hace la tarea hay que callarse, ese cuerpo queremos que de pronto se suba a un escenario y haga cosas, ni más ni menos que las cosas que nosotros le decimos, el rol que nosotros le brindamos, y ese cuerpo no está ávido de movimientos, de ese tipo de movimientos estéticos y artísticos que nosotros queremos que hagan. Acá dice Michelle, buen día, yo en primaria era seria y me tocó hacer de directora en un acto, tuve mucha vergüenza. Ahí está, ¿ven? Es el hecho de que no se trabaja el cuerpo y de pronto nos ponen y el docente tiene para el niño como un manejo de poder que tenemos que tratar de destruir, ¿no? Vieron que todas ustedes hablaron de los videos, hablaron de Daniel Sánchez, lo que decía, de que el arte es conocimiento, de que a través del vínculo del arte podemos hacer un trabajo muy empático con nuestros alumnos. Entonces, si nosotros realmente sentimos eso, no podemos hacer que nuestros niños se sientan como en una situación de tortura frente a un acto escolar. Tenemos que lograr que realmente sean gustosos de estar ahí, que el compromiso sea un compromiso de todos por hacer lo mejor. Así que junto con Mario y Laura yo a Laura la conozco de muchos años, trabajé con ella en secundario, yo estaba por supuesto en las disciplinas del arte y bueno, charlábamos mucho, hicimos muchos actos juntas en secundario, que ya los chicos no quieren actuar. Bueno, trabajamos un 9 de julio con títeres gigantes que armaron, estaban re chochos los pibes, así que si se puede hacer en quinto y sexto año del secundario cuando ya no quieren actuar, quiere decir que podemos mover esos cuerpos y lograr que realmente sean cuerpos que tienen ganas de hablar. Porque así como nosotros estamos hablando de los lenguajes del arte, nosotros podemos producir, pero para producir emociones y sensaciones, primero las tenemos que vivir. Para poderlas vivir, ese cuerpo rígido del no te muevas, no toques, no hables, callate, ahora no molestes a tu compañero, tenés que estar escuchando la clase de matemática, ese mismo cuerpo tiene que ser un cuerpo liberado, un cuerpo trabajado y un cuerpo que realmente esté dispuesto. Nosotros hablamos de un cuerpo permeable, un cuerpo a disposición. Ese cuerpo a disposición
empieza a través del juego. Entonces, esto es exactamente, muy bien, Virginia, nosotras también tenemos que permitirnos sentir. Si yo tuviera una total presencialidad con ustedes, lo que estaríamos haciendo en este momento que estoy hablando del teatro, sería una parte de ablandar ese cuerpo a través de la expresión corporal. Lo trabajé mucho en el 2019 cuando hicimos una performance en el instituto, y bueno, para que saliera algo bello como salió, realmente hubo que trabajar esos cuerpos adultos dispuestos a decir cosas, si no, no salen. En los niños también, para que no pase lo que decía Michelle, de que le dio mucha vergüenza tomar un rol que no era el rol que ella quería, pero se lo metieron, o Ivana, que se sentía una cosa y un poste parado siendo un árbol, porque la docente dijo, esta chica no se va a mover bien, entonces la pongo ahí, es un árbol y se va a quedar plantificada todo el tiempo que yo quiera. O sea, fíjense el poder, ¿no? El abuso de poder que a veces ejerce un docente, sin tomar conciencia de cómo nos va a grabar. Analía, quizá quieres decir algo Profe, ¿no? Sí. no tengo cámara porque se me tila mucho y así escucho mejor. Sí. Se corta por eso. ¿Qué querías decir? Que yo, por ejemplo, de chica, no sé si me escuchan. Sí, sí. ¿Me escuchan? Si no es que... Escuchamos, ¿eh? Sí, sí, Ana. Que cuando yo era chica actuaba, en todos los actos actuaba. Bueno, ¿y por qué? Era me encantaba. Todo, o sea, creo que hasta el secundario... Exacto, bueno, ahí está. Analía Así que podía tener, de hecho puede tener un cuerpo se disponible. dejaron de... Ya en el secundario, que por ahí se actuaba menos, yo donde había, actuaba. Y luego bailaba, y me gustaba. Y yo como bailaba, siempre era la que encajaban ahí, porque claro, sabía bailar y llevaba todo el resto. Bueno, ahí está, ¿ves? ¿Qué dijo Analía? Yo como bailaba, o sea, ese cuerpo ya estaba educado, es un cuerpo que estaba... Esto me dio, por ejemplo, en tantos, como actúan siempre, un poco de prioridad en los otros actos, porque decían, bueno, como que podía elegir qué quería hacer, por ejemplo. Ajá. Pero porque actuaba siempre. Y mi nena ahora, por ejemplo, a ella le encanta. Y yo siempre a veces cuando Se entrecorta. Cualquier cosa, Analía... Claro, y ahora a mi nena también le encanta actuar, le encanta bailar, y hacer... y yo trato de mantener eso, de que no tenga vergüenza, de que actúe cuando por ahí está como medio temerosa, que quiere retroceder, digo, no, dale, porque está re bueno, y hacemos así, y hacemos así, que no te importa acá. Trato de mantener ese, que no por vergüenza deje de hacerlo. Bien, bueno, a eso vamos, a eso a veces se estamos apuntando, a que realmente nosotros sepamos qué disponibilidad tiene nuestro grupo y desde ahí respetarlos. Acá Virginia está escribiendo, es real, sin tener la noción de cómo se lastima la autoestima de un niño. Nosotros... Buen día, profe. ¿Sí? ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Sí, yo también, por ejemplo, tengo mi nene, tiene 9 años y es varón. No tiene ni una vergüenza en actuar. Pero ¿qué me pasó en el 2019? Una de las maestras, como a él le encanta indagar, preguntar, no tiene vergüenza, le encanta bailar y sentarse en altos, lo que quiera. Bueno, como no, tanta no lo dejó actuar. Fue un momento re incómodo y re feo para Santi, bueno, Santiago se llama,
Pero sin embargo lo motivamos a que siga queriendo participar en más actos, porque eso también, o sea, no puede tomé como que lo castigó porque hablaba mucho y lo castigó bajándolo, digamos, de la obra. Como también. Bueno, fíjense, ¿no? Lo que le pudo hacer, si los papás no siguen trabajándolo de no te importe, seguí, vos te gusta bailar, Claro, vos sí, te gusta actuar, sí. no se puede tomar el lenguaje artístico como un premio o castigo. ¿M? Y acá, bueno, puede llegar a dañar tanto el abuso de poder de decir a vos te pongo como árbol y le queda para todo el resto de su vida ese estigma de si me puso como árbol es que no sirvo. Es como aquel que le dice, ¿y este dibujito hiciste? Ya con esa gestualidad que hizo un docente o cualquier otro adulto, el chico tiene como sello, no voy a dibujar porque yo no sé dibujar. Entonces desde ahí no le va a salir ningún otro sentimiento personal. Va a empezar a copiar y ahí aparecen los terribles y tan temidos estereotipos de los que tanto hablamos, ¿no? Entonces hay que tener mucha prudencia de no solo hablar, sino hablar con los actos, gestualizar. Muchas veces el docente puede decir con la palabra una cosa, pero con nuestra mirada, con nuestra corporeidad, a ese alumno le está diciendo otra. Y es demasiado importante esas marcas, esas huellas que nosotros le vamos armando. Después crecemos a pesar de, pero no tenemos, o sea, tenemos que saber que estamos frente a personas, que nuestro acto es un acto, por eso hablamos de la ética. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo insistí tanto en la ética y la estética? Acá es una cuestión ética, respetar a ese otro, no porque tenga 2 años, si yo hablo de como maestra jardinera que he sido toda la vida, no porque yo esté a cargo de 18 o 12 niños deambuladores de 2 años, no los voy a escuchar. O sea, ni de 2, ni de 9, ni de 16, ni de 18, como pasó cuando hicimos este acto que les digo con Laura. ¿Quién era el que quería realmente mover esos títeres? ¿Quién los iba a hacer? ¿Quién iba a ser el que acomode? O sea, acá lo que tenemos que hacer es hablar y construir entre todos ese ambiente teatral. De eso que me estoy adelantando es de lo que vamos a estar hablando cuando empiecen a conversar Laura y Mario especialmente. Así que bueno, esto fue un anticipo del tema de hoy. El tema de hoy sigue siendo que no sea solo palabras, sino que realmente de tanto decirlo, estas palabras en ustedes se conviertan en acto porque está internalizado, porque está aprendido, o sea, no de aprender, sino de tomarlo y hacerlo mío, carne, esto de en ningún momento coartar estas cuestiones que tienen que ver con las inteligencias múltiples. Hay gente que es muy dúctil para actuar, por ejemplo Analía, que tenía un cuerpo libre, predispuesto a eso, porque antes bailaba. Entonces ya ese cuerpo es un cuerpo dúctil, manejado, permeable, para que su corporidad hable. Otro lo puede hacer a través del dibujo, otro lo puede hacer escribiendo, otro lo puede hacer con un instrumento. Entonces, todos estos lenguajes tienen que aflorar desde las elecciones. Eso sería lo ideal. Pero para eso, más que conocimientos que sí se necesitan, porque uno no puede tocar de oído como docente, es tener esa mente abierta y ávido a la observación. Ávido a la observación es no controlador de que hagan lo que yo digo en el momento que yo quiero, sino de observar esas particularidades,
porque cada niño es único, diferente, tiene una historia que lo pone frente a mí y que lo constituye a él como ser y a nosotros como la otredad. En esta situación de interacción de las otredades debemos ser específicamente muy éticos, segundo, profesionales, por saber qué queremos hacer, y por último, por supuesto, como que iría todo junto, ¿no? Pero digo, poner una mirada estética de lo que voy a hacer sin presionar. Si lo que sale espontáneamente, es un goce al que disfrutamos todos, desde el proyecto de cómo vamos armando un acto hasta el momento del acto, que no tiene por qué ser una tortura y no se nos tiene que poner encima esta situación o de vergüenza. Yo, por ejemplo, sin ser bailarina ni mucho menos, evidentemente mi cuerpo era dúctil para la docencia, y cuando uno es docente también tiene que ser medio teatralizador, porque cuando vemos que decae el interés, nuestro cuerpo tiene que hablar para llamar la atención del niño. A mí no me costaba absolutamente nada actuar, y de lo que fuera, yo como que me ponía el personaje por dentro. Pero mi hermana, que era mucho más tímida que yo, era una tortura y llegaba a descomponerse previo a los actos. Entonces, esto es algo que, bueno, por suerte ahora el manejo tan tortuoso del poder del docente no es como en nuestra época. Piensen que yo tengo un montón de canas encima, un montón de años encima, pero bueno, a veces hay manejos más sutiles, pero que igual a los niños los marcan. Entonces, bueno, pensando en qué vamos a hacer con todos los lenguajes, este cuatrimestre va a ser como una mistura, cuatrimestre de poquitas clases, pero que van a ser una mistura. Yo voy a empezar trabajando desde la educación plástica, pero cuando estemos armando el acto del 20 de junio, que ya lo tenemos encima y que se está planificando con Mario y con Laura, se va a hacer un corte de educación plástica para que se meta el juego teatral, y después, bueno, saldrá el juego teatral y seguiremos desde la plástica, y estoy empeñada a que terminemos el año con ustedes como se pudo hacer el año pasado, metiendo dentro de la escuela la performance y las instalaciones, donde en el arte plástico se juega el juego y el cuerpo. Entonces, desde ahí acepté este desafío de planificar juntos este acto para que ustedes vean de qué manera podemos armar esa teatralidad. Bueno, no charlo más, espero que no las esté aburriendo con lo que estoy diciendo, sino que mi intención es tomar conciencia desde dónde van a entrar las artes dentro de la escuela. Gracias, el no para nada. Vamos a compartir ahora la pantalla. Díganme si lo ven ya, porque es lenta mi compu. Avísenme cuando lo ven. Sí, ya se ve. Ahí se ve. Bien, perfecto. Bueno, si ven, estamos hablando de artes plásticas en la escuela, porque dije que por ahí entraba. En realidad, las artes en general, van a atravesar todo lo que nosotros vamos a hablar hoy. Yo le voy a dar un énfasis más importante, o sea, más acentuado en la plástica, pero no quiere decir que en el juego teatral, en la música o en otras artes no pase esto.
Cuando hablamos del arte dentro de la escuela, dentro de nuestras pocas capacidades, porque al maestro se le pide que sepa un poco de todo, y por eso decimos que somos bastante artistas y un poco magos, esta disciplina se enseña. Y para enseñarla, por eso se dice se enseña y se aprende. Yo no puedo enseñar lo que no he podido aprender. Entonces, tenemos que tener clarísimo dentro de la plástica que esta plástica de abrir y de mirar con intención y de poner a fuego de nuestra piel la sensibilidad, se enseña. Y los alumnos, desde el modo en cómo el docente lo enseña, es la forma en que esos niños, ese grupo de niños, va a aprender lo que es lo que es tener a disposición el arte. No se tiene que tomar en plástica como una actividad manual. En teatro, como estábamos hablando, no se tiene que poner al cuerpo como un cuerpo rígido donde yo lo pongo donde quiero y cuando quiero. No es como una adquisición de hábitos, el hábito para que esté adquirido hay que repetir y repetir y repetir siempre lo mismo, ¿no? A nuestros niños, nuestros hijos, le hemos inculcado, actos y hábitos que tenían que ver con la cortesía, que tienen que ver con los buenos modales, que tienen que ver cómo sentarse a la mesa. La adquisición de hábitos es algo repetitivo, reiterativo, hasta que uno lo fija. Esos hábitos son esenciales para la sociedad. El arte no es eso, no es copiar, rematar, todo el tiempo repetir lo mismo. Ni en plástica ni en ninguna de las otras artes. El arte en sí tiene que sostener su valor. Y el sostener su valor es saber que tiene valores por sí mismos. Que todo lo que involucra al arte, a todas las disciplinas del arte, van a tener diferentes mediadores. Pero el valor intrínseco lo tienen todas las disciplinas. Uno se puede quedar como viajando, ¿no? Viajando con nuestra mente cuando escucha un tema musical. Y según la interpretación, ese tema musical nos va a llevar a diferentes paisajes. Esa sensación gozosa, esa sensación sublime, es este valor intrínseco del arte. Eso nos pasa cuando escuchamos una buena melodía, cuando vemos una buena obra de teatro, volviendo a este juego teatral, y cuando vemos una obra, una buena pintura. ¿Por qué decimos también que es materia y significado? Porque la materia, por ejemplo, en plástica es nuestra mano que a través de las herramientas y los materiales dice lo que nuestro cerebro quiere decir y torna significado eso que estamos diciendo. En teatro sería nuestro cuerpo es la materia, que es el elemento, la herramienta que dice, y el significado es lo actuado. Es lo actuado gozosamente, no forzosamente. Por eso hablamos de que tiene forma y contenido. Si yo ese significado lo gozo, ese contenido lo aprendo, se me graba, está dentro de mi memoria, de mi matriz, y la voy a repetir en una sensibilidad que se va a abrir para todo, no para ese acto ni para esa tarea. Es como educar a un cuerpo sensible, estar más abierto. Cuanto más puedo lograr abrir la sensibilidad, los contenidos se van a generar como con mayor solidez dentro de mi intelecto. ¿Por qué hablamos de que esta capacidad y esta sensibilidad
son educables, que hay que ir adquiriéndolas paulatinamente. Primero, porque el rol fundamental de la escuela es abrir su espectro cultural. Por eso que es esta sensación y capacidad de educar está en la escuela, está en la familia también, pero la familia tiene la capacidad de educar sin un diseño que nos diga cómo tenemos que ser padres. Aprendemos, a fuerza de golpes, aprendemos a ser padres, aprendemos a ser abuelos, aprendemos todos nuestros roles familiares. Bueno, la escuela tiene el rol fundamental de educar, de ampliar esa capacidad. Pero depende de cómo se amplía, va a ser una buena capacidad para lograr una disponibilidad para estar abierto a cualquier contenido, a cualquier saber, o un cuerpo que tuvo una capacidad rígida y que solamente estuvo abierto para aprobar tal materia o no repetir el grado. Pero después ese aprendizaje no lo puede poner, como diría Vygotsky, no lo puede poner en otro saber. No es un saber combinatorio, la praxis con el intelecto, porque lo aprendí a la fuerza. Por eso es tan importante abrir esa sensibilidad que solamente la puede abrir el arte. Entonces, bueno, el desarrollo de cariño son construcciones culturales. Estas construcciones culturales, sin duda, que el lugar preponderante lo tiene la escuela y ideas de cómo fue llegando su conocimiento por todas las áreas, pero como estoy hablando del arte, seguramente se le está disparando y la están relacionando con vivencias personales, quizá vivencias como mamás, si tienen hijos, muchas están hablando de sus hijos, así que también se les está disparando desde ese lugar, ¿no? El lugar que tiene la escuela y el lugar que tiene el docente para construir esas sensaciones, construcciones culturales, quiere decir construcciones del saber, a través de esas imágenes. Esto que yo digo, ¿es un supuesto o se le estaban disparando imágenes a ustedes con todo lo que hablé? ¿Se me fueron? Sí, profe, recuerdos de la escuela o acá los que comentaban las compañeras. Sí, pero más que nada recuerdos de las clases de artes que fuimos teniendo. Exacto. Entonces, fíjense que cuando uno habla de un tema en especial, o a uno se le dispara esto de la imagen. Imagen viene de imago, que es imaginación. Si hay alguien que me quiere hablar. Sí, no, lo escribí, pero se lo digo. Estuve internada hace una semana y estaba en terapia intensiva y estaba consciente. Tuve un pico de presión muy alta. Y sin tener el celular y sin tener ni otro estímulo, porque en terapia no hay nada, me venía a la mente las imágenes de los cuadros de Frida Kahlo. Mirá. Entonces yo digo, me decime quién sos, porque yo no te estoy viendo al compartir imagen. Virginia. ¿Quién? Virginia. Entonces, cuando yo en esa terapia... Silva, vos ¿no estabas con COVID? Sí, estuve internada. Ajá. Me agarró presión alta y ¿Por COVID? Por COVID. Porque mi organismo lo más que está débil es en la parte de la presión alta. Entonces como que se disparó. Bueno, la cuestión es que yo en esa cama miraba el techo y no podía hacer nada porque estaba toda enchufada. Y digo, puedo entender profundamente y el dolor, cómo se expresaba Frida Kahlo al pintar.
y viniendo las imágenes a mi mente, no que yo las miraba del celular o podía ver la descripción del cuadro, ¿me entendés? Lo Sí. que traía a mi mente y trataba de ocuparme mi mente en, no sé, decir las tablas, en perder tiempo combinando palabras, en acordarme de poema y tratar de mi mente ir a otro lado. Pero lo que vos me llamó, lo que me hace pensar, todo lo que estás diciendo, es de que cómo podemos resignificar el arte y a través de los sentimientos, y digo, siento en carne propia ese dolor que expresaba Frida Kahlo y cómo Frida Kahlo al pintar y plasmar ese arte identifica a muchas mujeres y ayuda a que esas mujeres lo puedan expresar y lo puedan sentir y se pueda, ¿cómo se dice?, manifestar. Bueno, Virginia, vos sos un ejemplo. Realmente, cuando uno llega a una situación límite, tenés dos caminos. O me venzo Sí, y la situación me va a ganar, sí, o salgo. sí, Cuando realmente salgo, vos hiciste esto que iba a decir ahora, imago, que es imaginación. Esto es lo que siempre ha sacado a la imaginación. Como estaba a vos las imágenes de Frida Kahlo fueron las que te sostuvieron, fueron tu motor, sí, fueron tu decir pudo, sí. gracias a estas imágenes. Sí, Ahí llegaste a lo más sublime del hombre. sí, A veces yo hablo de esto, de lo sublime. Acá, todo el resto de las compañeras que ahora estamos en esta situación que vivió Virginia y que nos está transmitiendo, esto es lo que yo les quiero decir. No tenemos situación como la que estamos todos, COVID. Por vos, Eve Luna, sí, que a ella le habían dado el alta de COVID, sí, y dijo que vos estabas internada. No sí, tuve respuesta, me alegro. Y pero seguís sosteniéndote desde lo que lograste. Vos lograste apropiarte de esta fuerza que tiene el arte. sí, Hiciste en carne propia esta conjunción del lenguaje con tu imaginación, te sacó. Hiciste esta reconstrucción simbólica de la que estoy hablando. Nosotros, los que no hemos padecido, podemos llegar a una parte menos potente. Virginia lo tuvo que vivir en carne propia y de esa cama de terapia o se sale rígido, ya saben lo que quiero decir, o se sale porque se ha luchado en esa cama de terapia. Yo también estuve en terapia justo al parir mi último hijo. Y era o salís con la lucha o salís de otra manera, ¿no? Entonces, desde ahí fíjense de dónde se agarró. O sea, se agarró de las imágenes. Entonces, por eso del recuerdo, de las imágenes, de haberlo visto, de haberlo estudiado, de haberlo trabajado. Por eso te digo que es este conocimiento que nos acercás es la puerta a la libertad, a la expresión, al decir, al trabajar con los sentimientos, con el cuerpo, como decís, con todo eso. Y empecé todo, ya empecé la psicóloga, empecé el cardiólogo, todo junto. Yo salí el lunes de alta. Bueno. Este lunes. Te abrazo por todo lo que estás diciendo, por todo lo que pasaste, y sos una representación de el mundo de hoy. Fíjense cuando hablamos del contexto, de una vivencia situada. Virginia nos está dando la clase de su padecimiento, su sufrimiento, y salió a través del pensamiento artístico. Entonces, fíjense cuánto es el arte,
cuánto de salvador es, ¿no? Cuando uno llega a una situación límite, de algún lado se tiene que agarrar. Y ella hablaba de que contaba y todo para que las horas no se le fueran eternas, hablaba de que recordaba poesías, hablaba de Frida Kahlo, o sea, hablaba más de arte que de otra cosa. Tenía que salir de algo gozoso y lo tomó desde ahí. Por eso que, bueno, estamos hablando del lenguaje visual, no, estamos hablando de todas las artes, porque dentro de lo que tiene que ver nuevamente con la teatralidad, el lenguaje con elementos propios es forma. La forma es todo lo que nuestro cuerpo puede decir. En el elemento visual, la forma es lo que podemos representar. El color en la teatralidad se le da la escenografía. El color en la imagen plasmada, representada, plástica, la sabemos desde las mezclas cromáticas. La textura tiene que ver con el andamiaje de cómo el entorno nos habla de algo. Desde ahí texturizamos. En música la textura serían todos los sonidos de fondo que hacen la melodía, y la voz sería el color y la forma. Y el espacio en la teatralidad es el espacio del escenario, el espacio teatral. En la música es el espacio de la partitura y del momento del ambiente. En la imagen representada, el espacio es esa bidimensión o tridimensión donde yo coloco en un soporte las figuras. Y así, de esa forma, van surgiendo las imágenes. ¿Por qué se habla de que es un trabajo volitivo? Porque tiene que ver con la voluntad. Yo tengo la voluntad de decir, tengo la voluntad propia de plasmar mis imágenes. Esa imagen que está mental, imaginada, la paso a imagen representada. Donde la plástica va a ser a través del material, la herramienta, el soporte y mi habilidad para poder representar esa imagen que estoy pensando, llevarla a un papel, a cualquier soporte. En la teatralidad, esa imagen imaginada tiene que ser representada a través de mi cuerpo. O sea, tiene que haber un cuerpo disponible para poder lograr que esa imagen de teatralización de lugar la pueda, o sea, de espacio, de contexto, mi cuerpo lo pueda decir. Para eso es necesario hacer trabajar a los niños, y yo, en mi caso, a ustedes, hacerlas trabajar en la construcción de esa idea representada, de esa idea imaginada primero para poderla representar después. Del tipo de lenguaje. Hoy, si estamos hablando de plástica, va a ser el lenguaje gráfico. Si hablamos de música, es el lenguaje auditivo. Si hablamos de teatro, es nuestro lenguaje dentro de la corporeidad, que está de la mano de la expresión corporal. La materia, el material, ¿no? Entonces tiene que pensar, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué lo va a hacer? En la teatralidad es qué elementos me pongo para acercarme a ese personaje. En la gestualidad también, ¿no? Bueno, en plástica es qué uso, témpera, acuarela, óleo, fibras, tinta china, depende de lo que yo quiera transmitir, va a ser el medio que se acerque a esa idea que tengo. Y bueno, y eso va a generar que esa representación sea, que realmente ponga un sello, que sea, vieron que está en grande y en negrita, ¿no? Que sea quiere decir que sea yo, que sea una parte de mi mundo interno, que yo abro para que se convierta ese mundo expresivo en algo que di. Pero que no es que lo pienso, yo lo voy a dar, sino que en el momento en que estoy haciendo todo eso,
me estoy convirtiendo, me estoy recreando. Por eso es gozoso, por eso debería ser. O sea, uno en la representación no tiene por qué ser un árbol toda la vida, ni tiene por qué ser una directora si le da vergüenza. Acá es lo mismo. Yo tengo que poder largarme a hacer porque todos tenemos ideas. Lo único que tenemos que hacer es dejarla fluir. Y es el docente el que tiene que transmitir esta sensación gozosa del arte para darse cuenta que el arte tiene poesía y el arte tiene raíces, tiene esencias, tiene lo que tiene que ver con el ser más sublime del hombre. Por eso Virginia lo tomó, para poder ser ella de nuevo. Ahí, en esa cama de un hospital llena de cables y de cosas, no, su cuerpo físico estaba totalmente penetrado por agresiones. Y no quería, Virginia, que su cuerpo espiritual estuviera igual. Entonces, ¿de dónde se tomó? De ahí, de ese afán poético. Creó sus propias reglas para salir airosa del COVID y de toda la posta, me salió otra palabra, de la indignación que tengo de los dolores que nos está generando como sociedad, ¿no? Entonces, desde ahí es donde, si nosotros podemos abrirnos de esta manera, es de donde están las capacidades perceptivas, ¿no? Esto es lo que me va a hacer lo estético, el gusto estético, lo que yo quiero plasmar. Pero bueno, para eso hay que trabajarlo, hay que trabajar desde esa imagen expresiva, desde ese mundo que yo quiero expresar. No es fácil, es un camino complejo. El arte es complejo, no nos sale de una. Hay que trabajarlo, retrabajarlo, analizarse, criticarse y volver a hacer, y volver a andar. Por eso se habla de una configuración. Nosotros podemos verlo muy lindo en el otro, pero cuando nos toca a nosotros hacernos cargo de cualquier disciplina artística, nos tenemos como que rearmar de cosas que quizá no tenemos tan disponibles. Tenemos que descubrirlas. Por eso hablamos de que es una configuración, donde la forma que le demos y el contenido que querramos expresar son como uno. Por eso dice que son inseparables. Desde ahí va a haber una buena carga expresiva estética. Y la escuela tiene que ser ese referente. Si ese niño no tiene capacidad de tenerlo por otro lado, la escuela como mandato de enseñar saberes tiene que ser un referente de esta enseñanza sensible que es el ser humano. Ni más ni menos que eso. Creo que a partir de la vivencia de Virginia, más la charla de Adriana, creo que ahora pueden estar uniendo hasta lo del año pasado, cuando hablaban de filosofía, cuando hablaban de el arte desde el mundo contemporáneo. ¿Por qué nos estaban hablando de todo esto? Porque en realidad la ética y la estética es un hacer filosófico, y la escuela tiene la obligación de hacer ese objeto disponible. ¿Cuándo va a ser más disponible? Cuando haya un docente disponible a llegar a la esencia de los niños, a llegar en lo posible a la esencia de cada uno. De acuerdo a cómo lo transmita, cada uno va a tener sus tiempos, pero creo que si el docente es primero exponer, desarrollar, sensibilice todos los alumnos. Entonces, por eso es tan importante poner a disposición, en este caso las artes visuales, pero las artes, las educaciones artísticas, para poder descubrir esa
esa forma poética que tenemos todos de representar el mundo, porque es una poética propia del ser humano. Nosotros somos los únicos que hacemos de la cotidianeidad una poética, de mirar con otros ojos la naturaleza, hacemos esa poesía. Somos creadores del mundo y a su vez somos espectadores de ese mundo que transitamos. Si pudiéramos valorar esta sensación, no nos sentiríamos a veces tan asfixiados. Así que bueno, cuando estemos casi pensando que tocamos fondo, vayamos al arte, que desde ahí, como somos creadores y espectadores de ese mundo, nos va a sacar sin tocar fondo. ¿Por qué somos creadores? Porque lo hacemos mediante la producción. Nosotros producimos nuestra propia obra, la desarrollamos. Para que se pueda desarrollar tiene que haber variedad de materiales y de herramientas. Voy muy rápido, ¿me siguen? Sí, profe. Sí, va bien. Yo voy siguiendo. ¿Se va entendiendo? Sí. Sí, va quedando claro. Bien, bueno. Entonces, si volvemos a la plástica, tenemos que proporcionarle a los niños la posibilidad de explorar. Entonces, los materiales serían los elementos con los que se dibuja, se pinta, se construye. En el teatro serían los materiales, los elementos. ¿Qué elementos tenemos en el teatro? ¿Cuáles serían los elementos en el teatro? Piénsenlo. El cuerpo, la expresión. El cuerpo. El cuerpo es materia. La expresión, la entonación de la voz. Exacto, es materia y es función, es material y es herramienta, es todo en uno. Nuestro cuerpo puede ser representado tal como estamos, la voz es importantísima, el poder modular en el teatro es importantísimo, los cambios de ritmo de voces, y si nuestro cuerpo físico le cuesta mostrarse, es mucho mejor valernos de una máscara. Nosotros nos tapamos y nos podemos decir lo que nuestro cuerpo físico no puede. Por eso es tan importante el teatro, la máscara en los niños. Hay niños en el jardín de infantes que quizás se pasan se hizo jardín, si no fueron ustedes o si no hubo algún compañito de ustedes que no se animaba a jugar, que no se animaba a tocar nada, pero cuando se le dio o masa para que pudiera meterse a través de las manos, o se le dio una máscara o un títere, no de gol, uno que en cuerpo, por eso somos materiales y herramientas. Acá en visuales, los materiales serían los elementos que nos sirven para plasmar y las herramientas también, los elementos que nos sirven para crear, para ser facilitadores de esos materiales. En el caso de la escultura, la herramienta sería la esteca para modelar, o las herramientas en escultura serían varias, ¿no? Si hablamos de esculturas metálicas, las herramientas serían las soldaduras, no para los niños. Estoy hablando de qué es material y qué es herramienta. La arcilla. Material es la témpera, las herramientas serían el pincel, la espátula, el rodillo. ¿Se entiende? Sí, profe. La arcilla, el Exacto. soporte. Enseñar a mirar de diferentes ángulos. Dentro de la tridimensión. Perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, cuando hablamos de técnicas, acá yo hago una pelea porque muchas veces se habla
de técnicas grafoplásticas, especialmente en la escuela, en el jardín, ¿no? Se habla mal de lo que son las técnicas. Y las técnicas de visuales en la bidimensión son solo 4 y en la tridimensión es la escultura. La escultura que después se abre en un montón de otras formas de generar volumen en un espacio. Pero, bueno, muchas veces hablamos de la técnica de sellado, por ejemplo. No existe la técnica de sellado. Visuales tiene 4 técnicas: dibujo, pintura, grabado y collage. Lo demás son inventos. O se le llama técnica a un uso de un material. El sellado es como material el color, como herramienta, se usa cualquier elemento para dejar una marca. Puede ser una esponja, una batata, no sé, una cebolla, Una tapita. una tapita. Bueno, entonces, en realidad es un objeto que nosotros mediamos para dejar una huella, pero estamos trabajando el color. Si trabajamos color, trabajamos la técnica de la pintura, no otra cosa. Así que fíjense que a veces enseñamos mal, pero por no pararnos y decir, no, si son 4 las técnicas, lo otro son materiales y herramientas. Las herramientas de la pintura son los distintos tipos de pinceles, los distintos tipos de espátulas y alguna otra cosita más, pero no mucho más. Después lo demás lo inventamos nosotros, pero si nos sirve, bienvenido sea. Pero no es una técnica. No salimos de la técnica de pintura donde nos expresamos con el color. Bueno, dentro de lo que nos permite la técnica, tanto de la bidimensión como de la tridimensión, es saber que podemos expresar esa imagen pensada, concretizarla, representarla. Pero tenemos que saber que hay distintas formas. Según la técnica que estemos utilizando, van a aparecer distintos aspectos que tenemos que explorar de ese lenguaje visual. Eso desde la parte de que somos creadores, productores de imagen. Ahora vamos a ir a la parte de espectadores de esa imagen. El que hace una imagen piensa que se termina con la creación. En realidad el verdadero artista sabe que no, que la imagen se termina cuando varios receptores de esa imagen la reproducen, la reanalizan, la reconstruyen. Por eso que expectar algo, recepcionar algo, no es una actitud pasiva, no debería serlo por lo menos, sino que cuando estamos observando algo artístico, lo que estamos desarrollando es nuestra percepción. Y acá vamos a la parte más íntima del ser, que es la parte sensible. El crear es el camino, el modo, el medio para después ser. El espectador, lo primero que le va a llegar es lo connotante, es lo sensible de la obra. Entonces, ¿por qué? Porque abrió ese desarrollo perceptivo. Es un proceso muy intelectual, por eso hablamos de que es un proceso cognitivo y de construcción. Tiene que haber como una interpelación a la obra. Yo la tengo que estar mirando permanentemente y atravesándola y decirme qué me quiere estar contando con lo que hizo. ¿Por qué habrá puesto esa mezcla cromática en ese lugar? ¿Qué quiso decir esa obra? Virginia lo sabrá cuando le venían todas esas obras de Frida Kahlo. La entendió cuando ella estaba pasando lo mismo.
O sea que ahí hay una mirada atravesada por esa parte sensible y está condicionada a distintas categorías que tenemos nosotros, de nuestra formación personal y de lo que hemos aprendido y del modo en cómo nos han enseñado a colocar el color, la forma y a percibir determinadas estructuras. Esto que percibimos actúa sobre nosotros, en qué percibimos y en el grado de profundización de cómo lo percibimos. Y desde allí se nos desarrolla nuestra experiencia, nuestro pensamiento combinatorio, hablaría Vygotsky, de lo que es crear y recepcionar a la vez. La combinación de ambos es lo que hace un verdadero pensamiento y lenguaje sensible a que el otro lo interprete. Por eso es que es tan importante que el docente lo enseñe de esa manera, para permitirle a los nenes reconocer el mundo, ampliar su conocimiento y su bagaje cultural, identificarse dentro de ese mundo, comparar esas cualidades, construirse y construir categorías. Y de esa forma se va a poder modificar y ampliar su percepción. Esta percepción es la que nos va a permitir enriquecer nuestro mundo. Pero para eso debemos destruir estereotipos, destruirlos desde todo sentido. Estereotipos visuales son los que el docente hace cuando nos pone en un rol que nosotros no queremos. Estereotipos visuales en una obra plástica es pintar la casita a dos aguas, ponerle algodón a las nubecitas, pintar un poquitito de cielo arriba y decir que eso es el cielo, ¿no? Ahí hay infinidad de estereotipos visuales. Sí. Copiar exactamente, porque a veces, o sea, todos somos un poco la copia de los otros, porque nacemos, por suerte, como seres sociales, entonces copiamos del otro, copiamos modalidades, copiamos gestos. Yo soy mamá de 3 hijos, 2 míos son adoptados, no estuvieron en mi vientre y el último sí. Con el último fue con el que fui 15 días a terapia. Bueno, mis hijos adoptados son tan copia de modales nuestros que son como nosotros. Entonces, fíjense que todos necesitamos copiar del otro para construirnos. Me pongo los dibujo y yo tengo que hacer esa flor con ese color. No, yo tengo la libertad de hacer mi propia flor, mi propio árbol, con el color que yo quiera y sienta en ese momento. A eso hablamos de estereotipos visuales. Copiar necesitamos todos. A veces necesitamos de mirar distintas cosas para que nos salga algo. Pero ese es el disparador. Nosotros estamos armados de copias de un montón de cuestiones de esta otra edad. Para ser nosotros necesitamos de eso. Pero no somos un estereotipo. Me quedé y eso es lo que tenemos dormida a la como mitad de la clase. docentes, la obligación de destruir. Se está grabando. Es importante que este No docente sé, empezó a las 10. estimule Va 1 la hora y cuarto. apreciación. Apreciar es buscar una mirada Y muy va. curiosa, que se pregunte, que indague, que Ya está en la última investigue, diapositiva, así que capaz construya ya termina. significados. Es No, ahí pero no, un sueño donde me- ampliamos nuestro 11 y cuarto. Va, capaz no puede porque no comerás, qué sé las yo. dejé mudas, las dejé mudas, las di vuelta. Qué lindo. Qué lindo. Sí, la libertad de construir el mundo, exacto. Bueno, y
el camino. Y con plan habla de estos ejes. ¿Vieron cuando yo les hice leer el diseño? Esos ejes estaban en un cuadro y siguen estando en un cuadro, en el diseño curricular. Pero vieron que no es un cuadro, que la producción y la apreciación es como todo uno. Necesitamos de una cosa para que sea, no podemos ser de otra manera. El cuadro, el diseño, nos marca qué es lo que tenemos disponible para enseñar. Pero fíjense que en el arte esto va solo, va junto, no podemos separarlo. Somos producto y somos percepción. Por eso es tan importante saber que cuando producimos obra, en ese momento solo producimos, exploramos. Hay que darle posibilidad a ese niño que explore. Cuanto más explora, más fuerte va a ser su mundo. No puedo pedirle al niño que sea creativo si solo le di fibras. O si con esas mismas fibras no le di la posibilidad de saber que existen distintas maneras de usar la fibra. Que la fibra hoy me sirve como material y herramienta a la vez, porque tiene tinta adentro, pero a su vez la tengo que tomar con mi mano y es la herramienta que me sirve para graficar. Pero también la puedo convertir. Yo a esa fibra le puedo enseñar a convertirla en acuarela. Si no tengo dinero para acuarela, pues si tengo fibras, también tengo acuarela. Entonces, tengo que buscar la forma de tener a disposición esta sensación, esta necesidad de explorar. Cuanto más se explore con las herramientas, seguro que esa producción va a ser más rica. Si yo no le di posibilidad o si no tuve posibilidad en mi casa por X motivo de tener variedad de materiales, es la escuela la que se le tiene que ofrecer. Ustedes todas son muy jovencitas, así que seguramente el jardín le pudo haber brindado distintos materiales. Piensen que desde ahí es donde nosotros también tenemos que continuar. A veces en la escuela primaria, ruego que no siga siendo siempre, pero en la escuela primaria a veces se producen retrocesos. Todo lo que conquistó el mundo libre del jardín se retrocede en esa escolarización. Parece que crecer, por un lado, es crecer en lo cognitivo y decrece en lo creativo. No sé si es el formato del aula, no sé cuáles son las cuestiones, pero piénsense ustedes, alumnas de jardín, y cómo han salido en primaria, si más o menos libres. No hay espacio, no, toca la campana y hay que ir al recreo y después hay que seguir con, no sé, con matemática y después es la hora de lengua, y esos horarios tan rígidos han hecho que ese niño que era tan creativo haya sido un niño, entre comillas, domesticado, ¿no? Y anulado de esa creatividad. Entonces, tenemos que volver a abrir la posibilidad del hacer con intenciones de ese hacer. Darle la posibilidad de explorar para que pueda aparecer, aflorar ese pensamiento combinatorio y reflexionar sobre lo que hemos hecho. Si nosotros estamos satisfechos de la producción que hicimos, segurísimo que nos va a salir bien, porque después de hacerla, la separamos de nuestro ser, la miramos y la analizamos, la reflexionamos y decimos, esta forma pudo haber sido mejor,
pues yo le tengo que dar más vida, más sentimiento. Entonces, eso es tomar conciencia. Ahí reflexiono sobre mi hacer. Estoy hablando del hacer plástico porque estamos empezando con la plástica, pero lo voy a cruzar permanentemente porque como nos vamos a meter con el juego teatral, con el teatro. Yo reflexiono con el hacer cuando pongo este cuerpo en movimiento y digo, no, pero por ahí está muy duro todavía, me tengo que ablandar, tengo que poder llegar a ser eso que quiero. Esto de que estemos disponibles para armar una escena teatral. Armar una... Espera un segundito. Tanto hablar y hablar. Hablar esa escena teatral es hablar también de esa escena representada bidimensional. Fíjense que si nosotros tenemos que hacer algo, ¿no? Piensen en un niño, hablo de un niño de jardín, pero también puede ser un niño de primer grado, segundo, tercero, cuarto, cuando ya empezó a esto no, esto tampoco, me quedo quieto, no toques, no hables, no. Cuando hace un dibujito, cada vez se hace más pequeñito. Entonces, dibuja y es apenas un pedacito en una hoja rayada, que ya me condiciona horrible. ¿Por qué tiene que dibujar el niño en una hoja rayada? ¿Por qué educación visual tiene que ser, bueno, me sobraron 10 minutos del cuento, que haga un dibujito sobre el cuento? ¿Por qué tiene que ser un complemento? ¿Por qué no aparece desde la obra un cuento? ¿Por qué no hacemos que la obra nos diga qué es y que de ahí aparezca el cuento? ¿No? Al contrario, siempre el dibujo es un relleno de la tarea para que quede linda. ¿No? ¿Estoy diciendo algo que no es? Es así, es menospreciada la educación visual. ¿Y dónde la hace el nene de la escuela? ¿Dónde la hace? Ustedes tienen hijos, muchas. ¿Dónde la hace? Lo hace en el cuaderno de tarea que tiene unos renglones que ya me condicionan a que no me tengo que bajar de ahí. ¿Cómo no estoy achicando a ese niño en su expresión gráfica? Lo súper achico. Dejémoslo que lo haga donde realmente cree, con el soporte que quiera. Después lo recorta y lo pega en ese cuaderno que la señorita quiere que le ponga el dibujito. Pero mientras tanto, le dimos la posibilidad de expresarse en otro lugar. Cuando el docente realmente de educación primaria se dé cuenta que ya el renglón con un margen me condiciona para, y que ahí no van las artes, ninguna tiene lugar ahí, Las artes son para liberar esos renglones. No digo que no sea válido que esté la matemática, que escriba perfectamente y derechito y la mejor letra. Pero si yo di una narración y desde ahí aflora una parte teatral, no está en el renglón. Y si aflora una expresión poética, no va en el renglón. No tiene lugar en eso que me está condicionando. Fíjense lo que es un cuaderno. Tiene márgenes, tiene renglones. Nos fuimos condicionados para. Tuvimos que escribir siempre de izquierda a derecha, ¿no? No podíamos salirnos del renglón. ¿Cómo se nos iba a ocurrir de escribir de arriba para abajo? ¿Por qué no lo puede hacer visuales? El hombre tiene derecho a ser como quiere, lo que quiere y ser libre de crear. Entonces, grábenselo en su cabeza, chicas. No hagan dibujar a un niño donde ya lo condiciona ese hacer, porque tiene renglones, porque no me tengo que salir de ese lugar, porque tiene que entrar en esa hoja, en esa media hoja, porque si no, es mucho. ¿Para qué?
un dibujito ocupa poco espacio. ¿Eh? Desde ahí, nosotros mismos menospreciamos el arte. Estoy en clase. Y es lo que nos va a abrir, es lo que nos va a sacar. Entonces, traten de grabarlo. Quizá les estoy dando demasiada lata, pero va por ahí donde realmente el arte va a ser liberador. No sé, ¿qué opinan? Hablen un poquito ustedes. Háganme una devolución ustedes de todo lo que estoy hablando. Yo me voy a censurar sola porque soy muy charlatana. Miren. La verdad, con lo que está diciendo ahora, tiene tanta razón, ¿no? Que los chicos cuando empiezan el jardín dibujan en hojas blancas, como que lo dejan ser libre, que pongan el nombre arriba, abajo, la letra una arriba, en el aire, como un decir, y cuando pasan a primaria, sí o sí tiene que ser en el renglón, sí o sí en el renglón derechito, que no se baje para abajo, que no se baje para arriba, es como una condición que le ponen. ¿Qué más? Recreen esto, porque yo les dilata 1 hora y media. ¿Qué más dije de todo lo que dije? Entender que el arte es libre, profe, también, que no se estructura en un espacio, en un lugar, no sé, como dijo usted, de saber que el renglón corta la hoja y que del otro lado no puedo pasar, los límites, sentir que en el arte no hay límites, que podemos libre trabajar en varios espacios sin tener que recurrir a esa estructura de que, bueno, en este chiquitito, en este espacio, o antes en la secundaria remarcar las hojas en un recuadrado de 1 centímetro de cada rincón de la hoja y que quede marcado el dibujo en ese espacio, que no nos podíamos salir, o era un punto menos no enmarcarlo y encerrarlo, como que eran límites igualmente. Exacto, exacto. Bueno, ese docente era un docente demasiado estructurado. Es verdad que si yo elijo un soporte, estoy eligiendo un límite, pero también hay soportes que generan intencionalmente que me desestructuren. Entonces, ¿por qué no dejar que cada uno elija su soporte que le sea más cómodo? Les cuento que en el Classroom, que va a ser a partir de ahí, o sea, ya le dijimos chau totalmente a la plataforma del instituto, a mí me resultaba re complejo armar las clases. Y mucho más ahora, porque como tenía toda la carga de lo que era 2020 sumado a lo de 2021, llevaba a confusiones a ustedes, a confusiones a mí, por momentos lo tenía que hacer en horarios re locos como sumamente temprano o excesivamente tarde, porque si lo quería hacer 6, 7 de la tarde se caía la plataforma, porque estaban todos usándola o no sé por qué. Entonces he decidido, me rebelé y bueno, Classroom. No sé si hay muchos profes que usan Classroom o que usan las plataformas. Cuéntenme. ¿Soy la única loca? Tenemos, profe, pero no, todavía no se utilizó. El año pasado sí usamos con 2 materias. Y este año una profesora lo puso, pero no, se cerró la clase o no hay actividad. Ajá. Bueno, yo creo que es la mejor forma, porque realmente no resultaba, a mí no me estaba resultando ágil y quiero que sea algo operativo donde nosotros podamos comunicarnos más fácilmente. En el Classroom van a encontrar mi clase grabada del año pasado para reforzar en sí el andamiaje de el PowerPoint que usé recién, pero que realmente si alguna grabó esta, yo no la grabé porque dije, bueno, está la clase grabada. Completamente que van a encontrar igualmente personas que les ¿qué motivo? Por lo menos que tengan el andamiaje del concepto, de los contenidos,
pero esta fue vivida de otra manera por los aportes que cada una de ustedes hizo. Y especialmente, bueno, hoy se tornó más que sensible con las vivencias de Virginia, ¿no? Cómo ella pudo rescatarse desde el arte, y bueno, eso hizo que facilitara, creo que, la comprensión. Para ella, el sello, y para nosotros, para el resto, creo que entendieron desde dónde iba esta del sur, que sí, lo sublime, lo entendieron con el espíritu. Se van a encontrar, no es la que sucedió hoy. Los apuntes que tomaron van a ser más o menos lo mismo, pero eso me encanta, porque ahí hablamos de una clase situada. Fíjense que esto fue bien situado. La didáctica de Adriana se convirtió en situada con el engranaje, con los intercambios y con el aporte importantísimo que hizo Virginia sobre cómo utilizó el arte. Pero bueno, aparte de esa clase, van a encontrar otra grabada donde estamos hablando de la importancia de la producción y de la interpretación. Como hoy lo hablé tanto y llevamos 1 hora y media, yo no las quiero cansar. Si a alguna no le quedó claro, díganmelo, me lo preguntan, lo aclaramos ahora. Y bueno, no las hago que vean el otro Power, o sea, después lo van a tener porque tienen la otra clase grabada. ¿Tiene alguna duda sobre cómo enseñar visuales desde la producción y desde la interpretación o apreciación de imágenes? ¿Te quedaron dudas? No, creo que quedó claro en la importancia de la observación. Bien. O sea, de esas herramientas que usted nos está dando es donde nosotros tenemos que afianzarnos y tomarlas para inculcar a los demás. Bien. La apreciación, bueno. La observación. Bien. Igualmente, cuando estemos leyendo obra, porque eso es todo un lenguaje que se aprende, ahí lo van a empezar a ver mejor. Junto con eso viene un regalito que se los tenía oculto. Van a empezar en ese... yo creo que está claro con el PowerPoint, pero ahora les pido a ustedes que si no les es claro, ustedes me pidan, que no tengo ningún problema. Desde el grupo, si surgen varias dudas, armamos una clase que prometo que sea chiquitita, una videollamada chiquitita, para aclarar dudas que surjan de la segunda clase grabada que van a ver. Porque ahí, dentro de la explicación de lo que es producción e interpretación, nos vamos a ir al eje de la producción visual y está otro PowerPoint que habla de la primer técnica, que es el dibujo, con sus 2 elementos básicos. Kandinsky habla de que esperen que voy a abrir el diálogo porque alguien me está escribiendo y no lo estoy leyendo. Bien, no estaba hablando de en la plataforma cuesta mucho, me estaba hablando de lo de la plataforma. Bueno, lo que les decía, los 2 elementos básicos son el punto y la línea. Nosotros, ante un soporte blanco, deja de ser blanco cuando apoyamos el lápiz, ¿no? El lápiz, la fibra, la pinceleta, de acuerdo a con qué herramienta apoyemos en ese soporte, ese punto va a ser un micropunto si lo hacemos con una microfibra o un superpunto tipo mancha si lo hacemos con una brocha de afeitar, por ejemplo, ¿no? Entonces, el punto es el elemento básico de cualquier forma de expresión.
es lo que hace que el soporte deje de estar vacío, lo llenó un punto. Y Kandinsky habla de que la línea es un punto que sale a jugar. Él lo tomaba todo como juego. Y realmente es eso. Si nosotros miramos con la línea, cuando nuestra mano está libre, blanda, es con la que construimos formas. Entonces, con el elemento, punto y línea, nosotros podemos construir infinidad de formas. Van a tener ahí una secuencia de obras de arte. ¿Y el color? Estamos hablando del dibujo. ¿Y el color? Estamos hablando del dibujo. Claro. El dibujo se hace con dos elementos, Punto que son y el línea. punto y la línea. Pueden o no tener color. ¿Eh? En cambio, la pintura no puede ser si no tiene color. El dibujo sí. El dibujo puede ser solo con lápiz. Con un grafito yo puedo hacer hermosísimas obras de arte. Con una sola línea, Como Quinquela sepa Martín. cómo armarla, podemos hacer bellísimas obras de arte. ¿Qué decías, Virginia? No te escuché. Como el grafito, como Quinquela Martín. Bueno, o como mucho más que van a ver ahí. Por ejemplo, vamos a ir más atrás de Quinquela. Van a ver obras de Miguel Ángel, pleno Renacimiento, muy atrás, que con un grafito solo hizo unos rostros maravillosos, donde solo hay línea y textura. Cuando hablamos de textura visual, esa textura visual la logramos con la forma en cómo le hacemos el tratamiento a la línea. Nosotros a veces hablando por teléfono, distraídos, ahora con el celular no tanto, porque la imagen es como demasiado pregnante, pero cuando no teníamos celular y hablábamos por el teléfono aquel antiquísimo, yo era una y casi todos. Estábamos hablando y si la charla era larga, hacíamos como cualquier garabatito en nuestras hojas. A ustedes les debe de estar pasando, porque yo también estuve estudiando hace muy poco y sigo estudiando. Cuando uno empieza a estudiar y está como la mente agotada, empieza a dibujar por los bordes de lo que está estudiando y marca. Ese sinsentido, fíjense que cuando hacen esa gráfica, la primera, la espontánea, salen puntos y líneas. Sale la técnica esencial, que es el dibujo, que es la primera que hace un niño. El niño toma y hace un garabato desordenado y ¿qué hace? Hace línea. O sea, la esencia de todas las artes visuales es esa, el dibujo, con el punto y la línea, que puede ser con color. Eso va a depender de ustedes. Lo que es importante que sepan es que la línea es productora también de volumen según cómo la usemos. Si usamos una línea muy pegadita una al lado de la otra, parece como que hay un sombreado, se le dice, ¿no? No es así. El nombre sombreado no es técnico. Se le da profundidad, idea de tridimensión, de volumen, si nosotros generamos esas texturas. Otra forma es modulando la línea. Lo tienen en el PowerPoint, pero yo se lo estoy diciendo para que sepan. No, sí, ya sé. Modular una línea es darle como Era para la semana mayor que viene. volumen a esa misma ¿Sí, no? línea y después seguir trabajándola. ¿Cómo se modula la línea? Apoyamos el grafito. Se está grabando, por suerte. Que como yo me tengo que ver para ver si ustedes me ven, yo apoyo el grafito. ¿Me ven? ¿Lo ven? Bueno, estoy con una virome, pero si esto fuera un lápiz, apoyo el grafito. Para eso, secreto, tienen que sacarle mucha punta al lápiz, ¿no? Para que el grafito quede al descubierto. Cuanto más largo sea el espacio de grafito, mejor nos va a salir nuestro modulado de línea. Lo apoyo de manera
completamente perpendicular al plano. Así dibujo. Esa línea, que sale siempre igual, se llama homogénea. Pero cuando yo la empiezo a recostar y la aplano por completo al soporte, va a salir una sombra. Ahí la estoy modulando, estoy provocando una pronunciación donde quiero que el ojo del espectador vaya. Y despacito empiezo a subirlo de nuevo y vuelvo a la línea homogénea. Solo con ese juego de la línea homogénea y modulada puedo generar una imagen estética fantástica. El PowerPoint empieza con ese ejemplo en un cuadro de Picasso. Después sigue con varios ejemplos de dibujos de Miguel Ángel y de Durero, o sea que estamos hablando de la Edad Media, donde con textura visual, con muchas liñitas y puntitos, logran trabajar superficies. Y después pasamos a ejemplos de la contemporaneidad. Obras hechas por artistas, obras hechas por cualquiera de nosotros. La consigna que viene es que ustedes van a hacer, igual yo lo voy a poner en el Classroom, pero aparte de escucharse todo, van a producir su primer obra, donde con la unión del punto y la línea van a tratar de que todo lo que fueron leyendo y escuchando de esta charlatana que habla y habla y habla, de esa imagen creada, estéticamente creada, o sea, una imagen que me viene, que yo la pongo en un entorno, que hago un relato, que en ese relato puede ser real, figurativo, puede ser completamente abstracto, puede ser imaginario y fantasioso. Es un relato donde yo a esa imagen, a esa forma, la pongo en un contexto que sea estético, que me provoque primero a mí goce de hacerlo, que yo una vez que lo haga me lo critique, lo analice, lo reflexione, va por ahí el trabajo. Una vez que hice todo eso, que lo concienticé y estoy conforme, recién ahí, de mi cabeza, ¿no? Todo esto todavía no llegué al soporte. Me lo analizo, hago el relato, lo tengo en mi cabeza, lo imagino, hago mi imago de imagen y después lo represento. Para representarlo busco el mediador. En visuales, el mediador va a ser el soporte que yo quiera, el que yo quiera. Quiere decir que puede ser un soporte tóndico. ¿Saben lo que es tóndico? Redondo, circular. Todo lo tóndico tiene que ver con lo viviente. Puedo generar un soporte circular, rectangular, lo que quiera, donde yo sienta que esa imagen que me viene la pueda plasmar de la mejor manera, que sea más clara para el espectador, donde yo sienta que esa imagen puede ser. Cuando hablo de ser con mayúscula estoy brindando parte de mí, lo que yo quiero que el otro me conozca y me reconozca. Entonces, desde ahí empiezo a representarla. Elijo soporte, elijo material. El material puede ser cualquiera que me proporcione la posibilidad de hacer puntos o líneas. O sea que puede ser blanco y negro, un solo color, muchos colores, 2 colores, algo que a mí me diga a través de esos 2 elementos, punto, línea. Puede usar solo línea, puede usar solo punto, pero construir
forma. ¿Se entiende? Y esa forma es estar dentro de un contexto, dentro de un relato. Si es figurativa voy a necesitar más relato que si es abstracta, pero la forma sola no está. Y eso es algo que tenemos que aprender. Muchas veces al niño le decimos qué lindo, con una forma que apareció ahí sola. En cambio, si yo le digo, ¿por qué no me contas más? Una flor sola no me dice. Pero si esa flor tiene hojas, y yo le digo, ¿y dónde está plantada? Estoy ayudando a ese ¿Me va a traer relato algo? visual. Está en la tierra, ¿Cómo está que en la no? maceta, está solita, está con otras. Yo con esas preguntas Tengo que estoy pedirme tu llevándolo a una que me casadita en haga rodilla. un relato. Yo en el lenguaje visual al no cuento sanar algo a ese otro, con la kinesiología, a esos otros, más que a la seguro que me otredad. mande en cirugía. Cuento algo mío del otro. Si nosotros, a cada una de nosotras, nos miramos, estamos dentro de un contexto. Ahora, como salimos en la pantalla, nosotras siempre somos primer plano. Pero a mí me conviene, por ejemplo, el plano de atrás de la pared de mi habitación, que para no verla tan triste y aburrida le metí una plantita para sentirme que estoy un poco afuera y liberada. A cada No una sé, le va a estar conviene un su coso. espacio. No sé si acá en el grande, pero No les conozco la... por lo menos en el de nombre, Cerro pero acá estoy señalando, estaban Camila. los halls La azules contengo detrás 150. de algo que Sí, tiene entonces una sí, pared como que que tiene bueno, imagen de flores, que está dentro de otro sostén, Sofía, que me hace otro relato. Sofía, Y ¿me detrás traías de fajos ella de chocolate? la contiene una imagen que es una ventana, por lo tanto ella está en un cuarto donde entra un foco de luz. O sea, todo eso hace un relato, ¿ves? No está, yo no veo solamente a Camila, ¿no? ¿Se ve? No veo solo a Desde las Camila, 10 que estoy veo en a clase. Camila en su ¿Me entorno. quedé dormida? ¿Ves a mí? Sí, me quedé Me dormida. ven dentro de un entorno. Cada una de nosotras formamos un entorno, ¿ven? Y muchas veces nosotros, en nuestros dibujos, piénsenlo, no hacemos un buen relato. Dibujamos solo la figura y está ahí, suelta, volada. Nosotros no somos eso. Al Yeye. Yo tengo plata. O al Yeye decile. No. No. Ey, Necesitamos un escenario Vení. para que nuestro cuerpo diga. Vení. Acá necesitamos de un Mira, el Yeye está ahí contexto esperándote para darte. Vení. ¿Cómo lo podemos narrar? El problema conmigo. ¿Cómo lo narramos? Mamá me quería sacar la plata. Exactamente. Creando en esta bidimensión ese espacio. Así que ese va a ser el primer desafío de ustedes. Después de escuchar la charla de esta charla Sigo. y de mirar el video Sigo en clase. con el PowerPoint, van a ver Me mandó. un montón de obras, porque es la forma de dispararles, por eso que uno a veces necesita, eso se llama material, ¿no? Necesitamos de mirar ¿Listo? varias obras ¿Ya terminaste para de que llorar? nos despierte nuestra imagen, porque nosotros Me nos mandó un especialista construimos en de rodilla. imágenes. Me mandó a un Si yo especialista en ahora, rodilla. en este momento, digo la palabra, pónganse por lo menos las 4 que Como tienen no sanó activada la cámara. el Pongan un pedacito especialista, de hoja, yo voy a decir una palabra me y tiene ustedes que la van a dibujar. O sea, yo digo la palabra hablada, ustedes la hacen gráfica. Mesa. el especialista me tiene que mandar a hacer Ya, para rapidito, así cirugía. nomás, como me sale. Para A cirugía. ver, bajar un poquito más, ahí está. Si no, Para cirugía Camila no sana es- el desgarro. Miren, para la gran mayoría, la mesa es un rectángulo de 4 patas. Un cuadrado fue para Virginia. Bueno, bien, fíjense. Bueno, esto que tenemos ya es un estereotipo, ¿ven?
Lo primero que me salió, Mesas redondas también hay. ¿no hay mesas redondas? ¿No hay mesas ratonas? ¿No hay mesas con una sola pata? ¿Vieron cómo nos sale el estereotipo? Bueno, entonces, eso tenemos que evitar. Yo sabía casi, que iba a salir esto. Si digo árbol, a ver, árbol. No se olviden. Ya, lo que salga. ¿Salió árbol? Muestren árbol. No lo veo, Camila, bajar un cachito. Hacer, ahí veo el árbol. Acá veo. Ah, bueno, bien. A ver por ahí. Bien. En árbol, como ya sabían que no tenían que caer en el estereotipo, en el árbol lo pensaron dos veces. Una hizo el común árbol del tronquito con todas las onditas, pero otra hizo un pino. Y otra, Virginia, creo que hizo un árbol, pero un poco con viento, me parece. Y el tuyo no lo logré ver del todo, Camila. Pero como hablamos de estereotipos... el estereotipo de árbol, sí, la copa. Bueno. Ah, bien, Virginia por lo menos le hizo un boceto de raíz. De raíz. Sí, un boceto, ponele, Virginia, no es la raíz, es un boceto de raíz. Bueno, es así. Nosotros cuando hablamos de estereotipo, de palabra hablada, fíjense cómo aparece el estereotipo. Palabra graficada, árboles, 2 palitos y una copita con onditas. Nadie piensa que las raíces del árbol están en proporción directa con la copa del árbol. Las coníferas son derechas y para abajo, en las 3 partes, la raíz de la conífera, que lo que nosotros vemos del pino. Matemática. Nuestro cuerpo tiene la matemática pura, por eso que el arte no es pavada. Nuestra mano es el tamaño de nuestro rostro. Mírenlo. Desde la palma, exacto, ¿ven? Apoyamos la palma en la pera y hasta ahí está nuestro rostro. Nuestra nariz es el tamaño de nuestra oreja. Y si la acostamos, ese ojo es 3 veces nuestro ojo y es el tamaño de nuestra boca. O sea, la proporción áurea, geometría, matemática pura, está en la naturaleza, está en nosotros. Todo elemento natural tiene esta belleza de la naturaleza. Si nosotros, por eso, ¿por qué hacemos árboles sin raíces? En el primer viento se nos rompe el árbol. Fíjense un ombú, las raíces que desarrolla. Lo primero que va a desarrollar el ombú es la raíz antes que la copa, porque sabe él genéticamente que va a ser un enorme árbol de muchos años que tiene que durar. Entonces, arma su raíz para desarrollar su copa. Y nosotros no la dibujamos a las raíces. Las coníferas nunca vamos a ver la raíz porque está para abajo, porque necesita que cuando hay mucho viento se sostenga tipo vela. Y el árbol, como se va a pelar, cosa que no le pasa a la conífera, necesita poder ser y desarrollarse. Por eso la proporcionalidad áurea. Mucha raíz va a tener mucha copa. Ahí ya les estoy rompiendo estereotipos de árbol, van a tener que empezar a mirarlos más. Bueno, entonces desde esas imágenes van a hacer el dibujo. Si surge alguna duda sobre lo que están viendo de estos 2 elementos básicos del dibujo, me llaman, nos comunicamos por el grupo y armamos una videollamada que prometo que va a ser cortita, que no va a ser de 2 horas de lata. ¿Bien? Bueno, hoy
que fue una clase para mí tan sensible, que me conmovió tanto. Lo de Virginia, vamos a empezar cerrándola con una palabra. Yo empiezo, vida. Sigan. Creación. Tan fuerte esa palabra. Observación. Contemplación. A ver, esperen. Vida, creación, observación, dijeron. ¿Qué más? Contemplación. Cuerpo, Sí. profe. Sí. Disfrute. Libertad. Bueno, uno habla mucho y los demás. Movimiento. Bien. Movimiento. Sí. Creación. Bien. Miren, Inspiración. ¿Cuál? No te escuché, Analia. Inspiración. Inspiración. Claro, sí. Bueno. Si yo le pongo antes la palabra arte, fíjense con conectores, el arte es vida y creación, es observación y contemplación. Gira a través del cuerpo, con disfrute y libertad, movimiento e inspiración. Fíjense cómo solo con conectores hicimos la esencia del arte. Así que, bueno, bienvenidos a la vida, valoremos nuestra vida y empecemos a crear con libertad, sin renglones y sin márgenes. Así que las dejo y las invito a que después que vean en el Classroom y tomen nota y escuchen, y si surgen preguntas, repregúntenselas, anótenlas, me las dicen y cualquier cosa nos encontramos. Si no, la tarea será esa, de producir una obra con todo lo que estuvimos viendo, diciendo e imaginando. Bueno, un besote a todas y gracias por estar. Nos vemos.